Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 20 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1620 cuando 65 personas embarcaron a las orillas del río Támesis en un barco cuyo nombre era Mayflower. En Inglaterra, a diferencia de lo que sucedía en España, Portugal, Francia o el resto de la Europa católica, no existía la Inquisición e incluso se otorgaba tolerancia religiosa a los católicos y a otros disidentes. Pero para aquellos que estaban embarcando en el Mayflower, la mera tolerancia no era suficiente. Su meta era alcanzar el continente americano no en busca de oro y de gloria, como se habían embarcado miles de personas hasta la fecha rumbo a las Indias. Su objetivo era alcanzar un lugar donde pudieran disfrutar de libertad no limitada, sino plena, en lo que se refería a la conciencia y a la religión. Para ello contaban también con una notable ventaja cultural. A diferencia del analfabetismo imperante en la Europa de la Contrarreforma, aquellos viajeros contaban con una tasa de casi el 80% de alfabetización entre los varones y de casi un 70% entre las mujeres. En la Europa de la Contrarreforma, la que estaba poblando el sur del continente americano, esa tasa no llegaba ni siquiera al 10%. Tras descender el río hasta llegar al Canal de la Mancha, el Mayflower se puso a esperar al Speedwell, una embarcación que venía de Holanda y que, como el Mayflower, llevaba un pasaje formado por puritanos ingleses. Durante unos días ambos barcos navegaron juntos, pero el Speedwell tenía averías posiblemente provocadas por su propio capitán y al final el Mayflower hubo de seguir la navegación en solitario. Para entonces, el Mayflower llevaba a bordo 102 pasajeros, más una tripulación de entre 25 y 30 oficiales y marineros. A esas alturas, inicios de septiembre, el Atlántico Norte se había convertido en un lugar muy peligroso para navegar a causa de las tormentas, y por añadidura, las provisiones habían ido disminuyendo a causa de los retrasos en el viaje. Para colmo, el hacinamiento en la nave resultaba agobiante. A pesar de todo, el buque zarpó en dirección a América desde Plymouth el 6 de septiembre, cuando ya llevaba 2 meses en el mar y sin que los pasajeros hubieran podido abandonar la nave. La travesía no concluyó hasta 3 meses después, el 9 de noviembre, e implicó escaseces, terribles tormentas e incluso reparaciones en alta mar, ya que las olas gigantescas habían dañado la estructura de la nave. El 9 de noviembre avistaron el lugar conocido actualmente como Cape Cod. Intentaron entonces dirigirse al sur hacia Virginia, pero los vientos eran tan fuertes que les resultó imposible. Finalmente, 2 días después, consiguieron echar el ancla y firmaron el pacto del Mayflower que establecía en aquellas tierras la supremacía de la ley. La temperatura era mucho más fría que en Inglaterra, pero los denominados peregrinos no tardaron en establecer contacto con los indígenas a los que ni robaron ni sometieron a servidumbre, pagándoles puntualmente el maíz que les proporcionaron.
Aquellos recién llegados de Inglaterra no podían saberlo, pero eran la base de lo que casi 2 siglos después serían los Estados Unidos, y con ellos traían valores como la libertad de conciencia, la supremacía de la ley o la bondad del trabajo como forma de transformación social. Valores que convertirían en tan diferentes el norte y el sur del continente. Muy pocos habían pensado que aquella travesía podría llegar a buen puerto, dada la escasez de las personas para emprenderla y sobre todo la escasez de recursos. Pero lo cierto es que consiguieron que así fuera gracias a la fe, al tesón, al esfuerzo y a la tenacidad. Y así cambió la historia. Ayer, el programa La Voz logró sus objetivos de crowdfunding para costear la 12ª temporada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de la inmensa mayoría de los programas de radio existentes en la actualidad en todo el planeta, La Voz no se sostiene gracias a la publicidad privada o institucional. Segundo, a diferencia de lo que ha reconocido públicamente un director de programa de radio matutino en España, al afirmar que el 80% de su publicidad o más, al igual que la de otros medios, procede de la Agenda 2030, La Voz no recibe un solo céntimo de la agenda globalista a la que combate de manera constante, incansable e íntegra. Tercero, a diferencia de esos medios, La Voz es un programa que se somete todas las temporadas a la votación de sus oyentes, que deciden año tras año si debe seguir o no en las ondas. Cuarto, para poder mantener esa situación, La Voz inicia cada año una campaña de crowdfunding a fin de poder financiar la temporada siguiente. Quinto, este año La Voz anunció un crowdfunding de $180.000 para poder cubrir los gastos de personal, así como los derivados de material, recompensas y presencia en redes sociales. El crowdfunding debía ser cubierto en un plazo de mes y medio. Sexto, ayer La Voz superó el 100% del crowdfunding más de 3 semanas antes de llegar al final del plazo. Séptimo, de las 2.734 personas que han apoyado hasta ahora el crowdfunding, 820 lo han hecho por primera vez. Octavo, por añadidura, al llegar al 100%, 1.914 donantes eran veteranos de otras ediciones anteriores del crowdfunding. Noveno, por añadidura, en estos momentos, el crowdfunding ya ha rebasado el 101% de su meta y todavía quedan 21 días para poder seguir colaborando en el mismo. Décimo, la nación que más ha contribuido al crowdfunding de La Voz ha sido España, seguida por los Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania y Chile. Undécimo, dado el carácter internacional de los oyentes, entre los que han respaldado La Voz hay, entre otros, peruanos y colombianos, húngaros y argentinos, chilenos y hondureños, estadounidenses y españoles, británicos e italianos, mexicanos y suizos, franceses y alemanes, cubanos y venezolanos, en un esfuerzo que ha sido, sin ningún género de exageración, universal. Duodécimo, la ciudad que más ha respaldado La Voz ha sido Madrid, seguida de Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza. Decimotercero, todo ello ha sucedido sin la colaboración de ninguna entidad, confesión religiosa, ONG, sindicato o partido. Decimocuarto, papel esencial en el desarrollo de este crowdfunding han tenido oyentes fieles como Juan José, Leopoldo, Isabel, Cesaid, Jairo, Mariano, Nesho, Inbanco 72, Jorge, Pilar, Ignacio, Manuel, Juan, Felipe, Marta, José Manuel, José Luis, José María, Ángel, Manuel Ángel, Samuel, Jennifer, Francisco Javier, Nerea, Danilo, Alberto y Baltasar, que donaron cantidades relevantes sin las que no hubiéramos alcanzado la meta.
15. A ellos hay que añadir aquellas personas que animaron el crowdfunding en las redes, como fue el caso de Elvira y Gabriela, de Pilar y Juan José, de Ana y Juan, de Natalia y Alicia, de Cristín y Nuria, de Kai y Lupe, de Antonio y Francisco, de Carmen y Emilio, de Roberto y Antonio o de Rosalía y María. Sin personas como ellas, que varias veces al día estimulaban este empeño, tampoco habríamos alcanzado la meta. 16. Todas estas personas, tanto veteranas como recién llegadas, han hecho historia y la han hecho de manera positiva al conseguir una vez más que siga existiendo un programa de radio financiado única y exclusivamente por los oyentes a través de crowdfunding. Y 18, el crowdfunding sigue abierto aún por 21 días para aquellos que deseen sumarse todavía a la causa de la libertad, de la verdad y de la justicia. Hoy, quien se dirige a ustedes desde estos micrófonos puede anunciarles que se ha conseguido la meta de financiar la 12ª temporada de La Voz. Que se haya alcanzado ese objetivo mucho antes del final del plazo no se ha debido a intereses de partidos o de sindicatos, de poderes públicos o privados, de las finanzas o de las grandes empresas, de confesiones religiosas o de sectas. Tampoco ha sucedido porque este programa reciba el apoyo de la agenda globalista. Nada más lejos de eso. Por el contrario, lo ha hecho posible un grupo de donantes en una importante proporción nuevos que ha decidido defender la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia frente a los intereses de las castas privilegiadas. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, que comenzará a finales de septiembre, La Voz seguirá siendo la voz de los que no tienen voz. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz continuará informando, opinando y analizando de manera imparcial y veraz, sin doblegarse ante los intereses de los grupos de presión. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz contará lo que nadie cuenta y casi todos ocultan. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz informará y opinará sobre lo que verdaderamente les afecta y no sobre lo que otros desean que se informe y opine para distraerlos de la realidad u ocultársela. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz no se entregará a la prostitución como hacen las furcias mediáticas, a la búsqueda de la publicidad pública y privada, y no lo hará, entre otras razones, porque puede mantenerse libre e independiente gracias a ustedes. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz cumplirá con el compromiso adquirido ante unos oyentes que, con su respaldo a la campaña de crowdfunding, han vuelto a hacer historia. Así será, gracias a Dios, que nos ha mantenido con fe y serenidad en el camino hacia la meta. Gracias a un equipo extraordinario que trabaja de manera insuperable y además lo hace por cantidades simbólicas. Y gracias a ustedes que han contribuido una vez más a hacer historia y hacer posible este empeño, y que lo han hecho porque son los únicos oyentes que pueden decidir si un programa se sigue oyendo o no una temporada más. Como aquellos puritanos que partieron de Plymouth en busca de la libertad y al servicio de la verdad, el barco de La Voz una vez más sabe que sus velas se hinchan para navegar, y que es así gracias a ustedes y no gracias al ansia de gloria o de oro, ya que no existe oro que pueda comprar la libertad y la independencia, y el equipo de La Voz ni por todo el oro del mundo renunciaría a su independencia y a su libertad. Si puede una vez más echarse a la mar a pesar de las tempestades, de la escasez, de los inconvenientes y de los peligros, es gracias precisamente a gente como ustedes que han respaldado el crowdfunding de La Voz. A ustedes y a Dios se lo debemos todo. Muchísimas gracias. Y hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y el programa La Voz puede decir con legítimo orgullo que ni un solo céntimo se debe a ellos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.